Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este campeonato del mundo magnífico, está dejando unas partidas extraordinarias. Esta va a ser de alguna manera más tranquila hasta mitad final de la partida, que si no un detalle, poco a poco un jugador pues va empujando en la posición y lo que iba a ser una partida muy igualada pues no termina así. No puedo adelantar mucho más. Por un lado tenemos a Anish Giri, que en esta eliminatoria juega contra Nordibek Abdusattorov, gran maestro jovencito de 17 años, jugador uzbeko de Uzbekistán, y ya hicieron o igualaron el primer match que jugaron a ritmos clásicos y ahora estamos en los primeros desempates a 25 minutos más 10 segundos. Vamos a ver qué pasa en esta partida ya con este E4 por parte de Anish Giri, a lo que se contesta con la defensa francesa. D4, D5 en la posición, si se juega este 5 variante del avance, o también se puede defender este peón de E4 recientemente atacado, quizás con un caballo C3 o con un caballo D2. Es verdad que este alfil ahora se está bloqueando, pero la idea de este caballo D2 y no caballo C3 es permitir en algún momento el refuerzo del peón de D4 con el peón C2, C3, ¿no? Ya que así pues habría una estructura de peones bastante interesante en la gran diagonal por parte de las blancas. Todo esto es teoría, se juega en la posición S-No, este C5, tocando precisamente el punto de D4, y aquí se decide defender con este caballo G, F3. Hay varias variantes, caballo C6, metiendo presión en la posición, y primeros cambios, E por D5, E por D5, y tras este alfil B5, de momento el caballo queda clavado y se juega este dama E7 con jaque. Se defiende con el alfil se retrasa o se retira de esta clavada, aunque es verdad que las blancas, siguiendo otra línea, se podría jugar este dama E2. Tras esta captura o este cambio de damas, incluso las blancas pueden capturar con el alfil o, si quieren mantener la clavada, capturar con el rey. Hay igualdad en la posición, es verdad que el rey ya no tiene enroque, pero ya tampoco hay damas en el tablero y en esta línea tampoco sería algo malo, por decirlo así, para las piezas blancas. No obstante, se juega este alfil E2, vamos a ver las ideas de uno y otro. De momento la dama se retira manteniendo el desarrollo en C7 para permitir o no entorpecer el desarrollo de sus piezas menores. Tras estos movimientos, más cambios, de por C5, alfil por C5, y tras este caballo B3, tocando al alfil, este se retira a B6 y en la posición se juega este enroque en corto. Podríamos pensar por qué no Anish Giri captura este peón que le está regalando Abdusattorov, pero de alguna manera, si no se mete en problemas, pues las negras aprovecharían para jugar, por ejemplo, este caballo F6, tocando la dama se puede retirar a C4 y vendría otra jugada de desarrollo. Por lo tanto, las piezas negras aprovecharían para tocar a la dama y así ganar iniciativa. Esta dama puede venir a F4, vamos a ver un poquito esta línea ya que es bastante interesante. Puede existir el cambio de damas, aunque aquí se puede jugar este dama E7 en la posición. Y es aquí donde podríamos pensar que un enroque para las blancas podría ser normal, también para las negras, pero si las blancas se enrocan en este punto, se meten en serios problemas, ya que existe este alfil por B3, A por B3, el alfil de D2 ha quedado sin defender y las negras lo capturan. Ahora podríamos pensar, bueno, jugamos este torre E1 defendido por el caballo y se está perdiendo la dama para las negras. Existe este alfil por F2 con jaque y tras retirar el rey H1 pues hay cambios o capturas de piezas que favorecen a las negras para ganar ya la partida. No se entra finalmente en esta línea, ya que tras este alfil B6 estaba atacado, decíamos, por el caballo el alfil. La partida continúa ahora sí con este enroque en corto. Y tras estos movimientos se juega en la posición este caballo G, E7, más jugadas de desarrollo. El caballo de F viene a D4 y tras enroque en corto por parte de las negras se juega este alfil E3. Posteriormente se juega A6 y aquí van a venir bastantes cambios en la posición que empezando por este caballo por C6, que prácticamente llegamos casi a un final. B por C6, alfil por B6 y tras dama por B6 se juega este dama D4 y se cambian incluso las damas. Se captura finalmente con el caballo, torre B8 tocando el punto de B2 y aquí se podría jugar quizás un B3, pero de momento la estructura de peones se quiere mantener como está por parte de Anish Giri y juega este caballo B3.
con mucha intención. Como vemos, el caballo está controlando casillas en las que de momento los peones no pueden ni siquiera avanzar. Por lo que aquí Abdusattorov aprovecha para jugar este alfil F5 con mucha intención. Como vemos, no solo toca el punto de C2, sino que también el de B1. Por lo que si las blancas juegan este torre B1 en algún momento para defender este punto de B2, ya que existe este A5 o A4, como vamos a ver posteriormente, pues de alguna manera tienen que tener cuidado. La partida continúa con este torre FC1, de alguna manera también un poquito más pasivo. Podría existir aquí este alfil D3, lo único que si hay cambio de alfiles pues quedaría para las blancas un peón pasado. Por lo tanto, se juega este torre FC1 y tras estos movimientos aquí viene este A5, torre A B1 para controlar o defender este peón de B2, ya que tras este A4 el caballo hay que retirarlo y ya no habría defensa sobre este peón. Tras estos movimientos se juega este torre A8, la torre tiene que volver a defender el peón de A4 para no perderlo, y tras alfil D3 ahora sí se juega de momento este torre A5. La torre toca al caballo y primero hay esta captura en F5, caballo por, y tras caballo D7 se juega este torre E8. Como vemos, la torre se activa, ya en algún momento podría entrar en la séptima fila. C4 por parte de Anish Giri, y aquí por pequeños detalles pues la partida no es que se vaya resolviendo, pero de alguna manera Anish Giri da cierta ventaja, ya que al hacer este movimiento no se captura, sino que se juega este D4, las negras cuentan con un peón pasado y vamos a ver si son capaces de hacer más daño en la posición. Giri juega en este momento este B4, atacando la torre, se captura el paso, se recaptura con este A por B3 y tras torre A2 Abdusattorov mete una torre en la séptima, pero la torre de la columna A. La partida continúa con este caballo C5 y tras colocar una segunda torre en la séptima, como vemos pues este peón está pasado, ambas torres en la séptima, hay igualdad en el marcador o en el módulo, pero Anish Giri está dando demasiadas concesiones. Este caballo C5 que hemos visto es para caballo D3, controla el punto de F2, pero caballo D6 va a incluir un nuevo ataque en la posición tras caballo E4 por parte de las negras. De momento se juega este torre A1 para enfrentar torres y tras caballo A4 hay que capturar para evitar este triple ataque en la posición. Torre por A2 y la misma continúa con este torre E1. Quizás F3 expulsa al caballo, ya que tras jugar este torre E1 atacando al mismo se juega este F5. Lo que las negras ganan es mantener un caballo en una posición bastante activa y además con este F7, F5 las negras no se tienen que preocupar de mates en su primera fila. Tras estos movimientos, Anish Giri juega este G4, no se puede capturar ya que caería el caballo, pero no obstante, busca una defensa y la partida continúa con este caballo G5. Las blancas tampoco pueden capturar en la posición, ya que ahora las negras amenazan caballo F3 dando un doble y ganando la torre, o al menos la calidad. Por lo que se juega de momento este rey G2, se defiende en F3 y tras F por G4, así Abdusattorov ha ganado de momento un peón. Además, este peón pasado, vamos a ver cómo continúa este final, ya que la misma continúa con este rey G3 y tras caballo F3, de momento no se puede capturar ya que se está tocando a la torre, esta viene a E7 quizás con la idea de capturar algún peón y también de cortar al rey enemigo. Torre D2, Abdusattorov lo tiene claro, retira primero a este caballo, viene a F4 y aprovecha para jugar este D3. Y es aquí donde se juega en la posición este torre E3. Podríamos pensar para las blancas, ¿por qué no capturar este peón de G4 primero? Y el tema es que ahora existen varios movimientos para las negras. Capturar en H2 dando un jaque, también este torre por F2 defendiendo el caballo y de alguna manera pues las piezas blancas estarían o empezarían a meterse o a estar comprometidas. Por ejemplo, si caballo por H2 jaque e intentamos atacar al rey, caballo F1, rey G2, torre D1 para defender al caballo y tras jugar este caballo por D3 eliminando este peón, es verdad que tras los cambios
parece que llegamos a una posición pues igualada, pero ese peón extra que tienen las negras puede ser decisivo para ganar la partida. Se juega, no obstante, tras este movimiento, torre E3, hay doble ataque por parte de Anish Giri sobre este peón de D3, parece que va a caer sí o sí, y la partida continúa con este H5, entregando un peón en H5. Antes de continuar con lo que ocurre, que es Anish Giri acepta dicho regalo, por decirlo de alguna manera, vamos a ver por qué en esta posición no se puede capturar este peón. En caso de que las blancas capturasen con la torre, jugando este torre por D3, existe primero este H4 jaque. Y el rey, una vez se retire o capture en G4 o venga a G2, el problema es que hay este doble en E5 por parte del caballo, ganando la torre o la pieza en la siguiente jugada, y si el rey se retira a G2 se da el doblete por E1. Por lo tanto, la partida estaría perdida para las blancas, no se puede capturar al menos con el caballo, al menos con la torre, y vamos a ver ahora si se puede capturar con el caballo. Tras este movimiento se elimina este peón que está a punto de coronar. El tema es que se puede jugar aquí en la posición este caballo D4. Y el tema de este movimiento es que está amenazando un caballo F5, nuevamente dando un doble a la torre y al rey, y si por ejemplo se hace el mejor movimiento, este rey F4, se jugaría caballo C2. La torre, para mantener la defensa de este caballo, pues tendría que quedarse en la tercera, no puede venir ni a la casilla de H3, tampoco a la de F3. Por lo tanto, tras estos movimientos viene este H4, se está tocando la torre, se tiene que retirar, puede capturar en G4, pero se está perdiendo una pieza y aunque se recupere o se gane un peón más, se pierde otro. Por lo tanto, la posición es ganadora para las blancas y fijaros los problemas que está teniendo Anish Giri en la posición. Volvemos ahora sí a la partida. Con este H5 se juega caballo por H5 y tras estos movimientos la partida continúa con este torre de 1. El peón hay que seguir avanzándolo, de momento está defendido también por la torre y la partida continúa ahora sí con este rey por G4. Caballo por H2 con jaque, como habíamos visto en la línea, pero aquí el rey no se lleva a G3 atacando al caballo, ya que nuevamente vendría un doblete y sería definitivo, por lo que en la posición se juega este rey F4 por parte de Anish Giri. D2 a punto de coronar y tras este torre D3, colocando la torre detrás del peón como mandan los cánones, de alguna manera ya es tarde, ya que tras caballo F1 finalmente Anish Giri decide abandonar y tras la siguiente partida que jugaron, pues Nordibek Abdusattorov pasó a la siguiente ronda. Por lo tanto, fue uno de los bombazos de la ronda número 3 y vamos a ver un par de líneas por qué Anish Giri decidió renunciar. Si aquí las blancas juegan este rey F3 con la idea quizás de venir a la defensa con el rey, torre B1, y si acercas más el rey a E2, por ejemplo, existe este torre 1 jaque, el rey lo tienes que retirar y finalmente pues coronas dama y la partida está perdida. Y en caso de jugar, por ejemplo, un caballo G3 para eliminar a este defensor del punto de D2 y así la torre no se pueda desplazar, existe este caballo por G3. El problema para las blancas que si ahora se juega rey por G3, torre G1 dando un jaque y una vez se retira el rey se acaba coronando, y en caso de que se capture con el peón el caballo en G3, pues existe el mismo jaque pero en F1. El rey se tendría que retirar, da igual dónde, y finalmente pues las piezas negras contarían con una pieza de más. Espectacular este chico que promete y vamos a ver qué pasa en futuros vídeos. Un saludo y hablamos. Chao.